Hablar del poder del uno, lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo hablar del poder del uno o hablar de uno que hablar de unidad. Mucho tiempo hemos buscado la unidad basados en objetivos en común, en hacer cosas en común, pero nada de eso tiene que ver con lo que Jesús nos manda, que es ser uno y no simplemente estar unidos. Para poder entender un poco más este concepto de ser uno, las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, cuando él nos habla acerca de los dones, personas, de los oficios ministeriales que Dios nos dio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, él dice en el versículo 13, de este modo, con el trabajo, con la tarea que Dios le asignó a estos ministerios, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es muy interesante ese todos llegaremos, porque el poder del uno no se trata de que cada uno llegue, de que algunos lleguen, sino de que todos lleguemos. Es una visión corporativa mucho más que individual en cuanto al trabajo en el reino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo nos sigue diciendo que todos lleguemos ¿a dónde? O sea, si tenemos que llegar, tiene que haber una meta. ¿Cuál es la meta a la que todos tenemos que llegar? Y dice, a una humanidad perfecta. Otra versión, la Reina Valera, dice a un varón perfecto. Muchas veces hemos interpretado este texto en forma también individual. Yo tengo que llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Pero aquí no está hablando de un crecimiento personal, de a dónde llegamos individualmente cada uno, sino a dónde tenemos que llegar todos, como uno solo, como un cuerpo, y es a esa humanidad perfecta. El poder del uno tiene que ver con Cristo fundamentalmente. El uno es Cristo, no somos nosotros. Y es en Cristo, cuando todos nos reunimos en Cristo, ahí es donde encontramos ese poder que llamamos el poder del uno, hasta que todos lleguemos a esa humanidad perfecta que se conforma a la estatura de Cristo. Ninguno de nosotros individualmente vamos a llegar a la estatura de Cristo. El poder del uno es que todos juntos conformemos esa unidad, ese uno que es Cristo, que es la manifestación de Cristo, ya no a través de mi vida solamente, sino del cuerpo que es la iglesia. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14, así ya no seremos niños. O sea, lo opuesto al ser uno en Cristo, que es un signo de madurez, es el ser niños. Y el ser niños dice que si somos niños vamos a ser zarandeados de aquí para allá, vamos a ser confundidos por distintas doctrinas, por distintos pensamientos. Entonces necesitamos crecer en el entendimiento de que el uno es Cristo y cuando todos nos encontramos en Él, vamos a solucionar muchos de los problemas que por años hemos querido solucionar con el afán de tratar de estar unidos y que nunca hemos podido llegar y nunca hemos podido lograr. Por la acción, dice el apóstol Pablo, de Cristo justamente, dice que todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos. O sea, Dios ha provisto de todos los elementos necesarios para ser uno, pero en Cristo, si lo buscamos en otro lado, vamos a encontrarnos con esfuerzos humanos que no nos van a dar ningún resultado, pero cuando todos nos encontramos en Cristo, el uno es posible, el uno es el varón perfecto, el uno es Cristo, y todos confundidos en Cristo o fundidos en Cristo, vamos a expresar su naturaleza, vamos a expresar su gracia, vamos a expresar como cuerpo de Cristo, vamos a expresar su naturaleza al mundo. Y es interesante porque termina diciendo Pablo, según la actividad propia de cada miembro. O sea, después de hablarnos y de mostrarnos un sentido corporativo del uno, recién concluye en la actividad propia de cada miembro, o sea, en lo individual. Y si nosotros leemos estos versículos al revés, nos vamos a dar cuenta que la actividad propia de cada miembro tiene sentido, o sea, mi visión, lo que yo, mi sueño, mis planes, mis proyectos personales, tienen sentido en tanto y en cuanto sirvan a que todo el cuerpo crezca, sirvan a el sentido corporativo de la iglesia, sirvan a ese sentido de poder llegar a ser uno en Cristo. Cuando cada uno cumplimos nuestra misión desde esa perspectiva, entonces todo el cuerpo crece y se edifica, entonces no seremos niños,
Cuando cada uno trabajamos no desde una perspectiva personal, sino en función del uno que es Cristo, entonces vamos a llegar a esa humanidad perfecta, entonces vamos a llegar todos juntos a conformarnos juntamente con Cristo en su naturaleza y en su imagen, para que, como dice Jesús, finalmente el mundo crea. Tú eres santo.